de gloria, eres digno de honra, de alabanza y de adoración. Padre eterno, Rey de gloria, aquí un remanente se reúne a buscar tu rostro, a conocerte, Padre, y a escudriñar de ti, porque necesitamos saber tu corazón, necesitamos conocer los planes y los propósitos que hay en tu corazón. Necesitamos que tus pensamientos sean sobre nuestros pensamientos y que tu palabra renueve el espíritu de nuestro entendimiento. Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo tome todo dominio y todo control de esta tu sierva, que no es más que una simple vasija. Padre, el barro es solo barro, pero en tus manos, Padre, se convierte en vasija y aún así no deja de ser una simple vasija. Pero cuando está llena de tu Espíritu Santo, Padre, entonces cumple el propósito para el cual fue diseñada, Padre. Oh, yo me encomiendo en tus manos, Padre, y dejo este tiempo, Padre. Amén. Este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es estar en su presencia. Amén. ¿Sabe? La palabra de Dios es poderosa. Aleluya. Su presencia es poderosa. Amén. Pensaba y meditaba que pueden haber muchos cantantes en las iglesias, pero tal vez la mayor definición de un hijo de Dios no está en tener excelencia en el canto, sino en poder decir: yo no canto, yo adoro. Jesús le decía a aquella samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Así que ciertamente ellos cantaban, pero el que adora conoce a aquel que adora. El motivo, la causa, el objeto, la persona de nuestra adoración es conocida. Y en la intimidad, donde más le conocemos, es donde más somos renovados. En la medida en que más le conocemos es que más nos encontramos. Decía Pablo: ser hallado en Él. Amén. Encontrarme en Él. Porque nos conocemos y nos entendemos solamente a través de Él. David dijo alguna vez: de mí, todas las cosas que tú escribiste, todas, absolutamente todas se ejecutaron, todas se cumplieron y no faltó ninguna de ellas. ¿Y sabes por qué David pudo caminar en esa revelación? Pudo caminar en esa revelación porque David caminaba en la voluntad de Dios, porque David conocía a Dios. David no era cualquiera, David no buscaba a Dios, David habitaba en su presencia. Porque podemos estar buscando eternamente a Dios y haberlo encontrado, pero no conocerlo. Conocemos es intimidad. Conocer es estar con esa persona, hablar con esa persona, conocer sus pensamientos, interpretar sus gestos, interpretar sus actitudes. Cuando uno conoce a alguien, entiende a esa persona, aunque esa persona se mantenga en silencio. Y David buscaba a Dios, pero David no solo buscaba a Dios, David decía: yo quiero estar en tu lugar santísimo. Yo quiero estar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí yo quiero habitar. Porque muchos conocemos, por no decir que la mayoría de los cristianos aceptó a Cristo y lo conoció y tuvo momentáneas experiencias con el Espíritu Santo, pero no ha conocido a Dios. Y sabes, escuchaba a un siervo que decía: el fluir de Dios comenzó en mi vida cuando dejé de buscar a Dios. Y tal vez para la mayoría de las personas esto fue chocante. Porque ¿cómo así que tú dejaste de buscar a Dios y Dios comenzó a moverse con poder y con gloria a ti? Y él decía: lo que pasa es que la mayoría de los cristianos sigue buscando aquello que ha encontrado, pero ha dejado de intimidar, ha dejado de intimar, ha dejado de conocer, ha dejado de profundizar. Lo encontró, lo tiene, pero no lo conoce. Conoce de oídas, pero no lo ve. No lo experimentan, no lo vive. Muchos leen Biblia, pero la Biblia no les cambia, porque no tienen intimidad con la palabra, no tienen intimidad con el Espíritu Santo, para que cambie el espíritu de su entendimiento, para que renueve sus conductas, renueve
sus sueños, renueve sus estructuras y las saque las que no tienen que permanecer allí. Y este hombre empezó a decir, hemos dicho mucho tiempo, busquemos, pero hemos encontrado a Jesús y Él se nos ha manifestado, y aún teniéndolo en nosotros, Él siendo la sustancia de Dios en nosotros, aún nosotros no le conocemos. ¿Sabes? Había un Balaam que dijo cuando él hablaba y bendecía al pueblo de Israel, aunque su corazón estaba en amor a las riquezas y quería maldecirlo porque para eso había sido pagado. Y él decía, yo soy uno que tiene ojos abiertos pero caído. Y este profeta hablaba a sí mismo de tener los ojos abiertos porque muchos pueden ver, pero están caídos. Y hoy caminamos en un tiempo en que el pueblo está caído. Caminamos en un tiempo donde le hemos dicho al pueblo, busquen, pero lo han encontrado y no han tomado la decisión y la actitud, la disposición de un corazón a tener intimidad con Dios. Porque para tener intimidad y para conocer a alguien tú tienes que dedicar a tiempo, tú tienes que hacer sacrificios. Y sabes, no te estoy hablando de ayuno y oración porque muchos dicen voy a buscar a Dios en ayuno y oración y salen de ese ayuno y oración y no lo encontraron. Y Dios Él estaba allí en los secretos, pero no lo encontraron porque no se rindieron. Porque le hemos enseñado a la gente a buscar sin ser oveja, a buscar sin ser discípulo. Y aquel que no dispone su corazón a ser discipulado no puede ser cambiado porque no tiene un corazón dispuesto a oír. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que muchas veces Dios le dijo que tenían que escuchar. Escucha, pueblo mío. Porque un pueblo que no escucha no puede caminar en obediencia. Y este pueblo que pereció en el desierto fue un pueblo que resistió las palabras de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque sí estaba formando parte del pueblo escogido, sí estaba formando parte del pueblo que vio el poder de Dios y que fue rescatado de Egipto. Sí estaba formando parte de ese pueblo, pero no estaba oyendo, no estaba conociendo. No hay manera que tú conozcas a Dios si no es por su voz. Él se revela a través de su palabra, y aquel que no dispone su corazón a entender, no le será revelado. Dice la palabra, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabes qué está diciendo? Es si tú no te acercas, Él no te va a obligar a que tú te acerques. Si Él te llama y tú no vienes, tú no eres oveja. Tú no eres oveja. Si Él pretende enseñarte y tú no tienes un corazón disciplinable, un corazón moldeable, tú no eres discípulo. Así que no puedes venir delante de Dios y decirle, heme aquí, porque realmente tú no estás allí. Y llegamos a la presencia de Dios, a buscar de Dios y decimos, vengo a buscarte, cuando tendríamos que decirle, vengo a ser cambiado, porque en la medida que yo te conozca, tú vas a cambiarme. En la medida en que yo te conozca, tu esencia, tu sustancia será manifiesta en mi vida. Y yo quiero llevarte a esto. Para mí es muy importante que tú entiendas y que se haga no solamente parte de un conocimiento conceptual en tu vida, sino de una realidad, de un caminar con Dios. Porque yo veo el ejemplo de un Jesús que de noche estaba en vigilia orando y buscando a Dios, pero dice que cuando Él salía, no dice que Él oraba, dice que Él manifestaba el poder de Dios. Escucho a un Elías decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice que comenzó a orar en ese momento. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque hablamos de nuestro Dios que es amigo nuestro, que fue amigo de Abraham, porque caminó con Abraham. Hablamos de un José que todas las cosas eran prosperadas en sus manos, porque Jehová estaba con él. Pero no caminamos en esta realidad.
Y queremos el avivamiento, pero no estamos conociendo al Dios que aviva. Queremos los Lázaros sacados de la tumba, pero no estamos caminando en el poder de aquel que vivifica, de aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y sabes, a mí me llamaba mucho la atención porque la fe sí es importante. Y hemos dicho, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Y siempre hemos comparado la fe y hemos dicho, el árbol de mostaza es una especie de arbusto, pero dentro de las legumbres dice que es el más pequeño. Y es un árbol que comienza a crecer. Y para el tamaño de su semilla, es un árbol grande, porque es una semilla pequeña. Y hemos comparado el tamaño del árbol de mostaza con la fe que va en aumento. Pero yo voy a decirte algo, Jesús estaba diciendo como un grano de mostaza. Él no estaba hablando de un grano de mostaza ya hecho árbol o hecho bosque, él estaba hablando de un grano de mostaza. Él estaba diciendo, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tan chiquito como un grano de mostaza, no tanta fe, no mucha fe como un grano de mostaza. Si tú tuvieras fe como un grano pequeño, chiquito, como un grano de mostaza, eso sería suficiente. ¿Y sabes por qué sería suficiente? Porque la fe sí es importante, pero es más importante la obediencia. Porque tú puedes tener fe y puedes recibir la palabra y puedes caminar en desobediencia. Se le dijo al pueblo que saldría de Egipto y que poseería la tierra. Tuvieron fe para salir de Egipto, pero cuando tuvieron que conquistar la tierra y poseerla, cuestionaron. No caminaron en obediencia y una y otra vez les dijo Moisés, ustedes son un pueblo desobediente. Son un pueblo desobediente. Y si tú avanzas en la lectura de la palabra, tú vas a ver que Moisés les dice, Dios no les dio un corazón para entender, porque eran obstinados. ¿Y sabes cómo tú te das cuenta de la obstinación? El obstinado no escucha. El obstinado no escucha. El obstinado no pide consejo. El obstinado se centra en lo que él entiende que es lo mejor o en lo que le han dicho que es lo mejor y se centra ahí y no camina en otra forma diferente. Ese es el obstinado. Y sabes, yo he caminado en obstinación. Y no importa cuánta verdad haya en lo que te digan, tú puedes reconocer la verdad, pero aún así tu corazón se endurece más ante la verdad, porque un corazón obstinado persiste en aquello que considera que es su verdad. No importa cuán irracional sea lo que está viendo, pero persiste en eso. Y este pueblo era obstinado. Era un pueblo rebelde. Era un pueblo que no atendía a la palabra de Jehová, y por cuanto no atendía a la palabra de Jehová, no podía tener libertad. Escucha, no hay manera de que un obstinado salga de su condición, si no es quebrantado y llevado a la posición de escuchar. Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. Escuchar la voz de Dios. He aprendido que no importa cuánto yo crea que algo es de una manera, siempre Dios tiene una forma diferente y nueva de hacer las cosas. Y si mi corazón no está dispuesto a recibir sus formas, sus dinámicas, sus tiempos, entonces yo seré un canal que pronto se secará y no correrá el agua. Porque Él es un río de agua viva. Y un río de agua viva siempre tiene tiempos de crecida. El río de Dios es un río que está con crecida siempre. Así que cuando tú no te ensanchas, cuando el canal no se dilata, cuando el canal no se abre, entonces se desborda y aparecen, ¿sabes qué? Nuevos canales. Pero si tú prestas atención, los canales que son más abiertos llevan más caudal de agua. Por lo tanto, los que son más pequeños
con el tiempo van perdiendo caudal de agua. Porque el agua corre más ligera por los caudales, por los canales más abiertos. Los demás se van secando. Y queda algo, queda el dibujo de que alguna vez, por ese sendero, corrió agua. Y yo quiero que vengas conmigo a Génesis. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1. En el libro de Génesis, capítulo 1, el primero de la Biblia, el principio. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Había una realidad, y todos conocemos esta parte, y es que esto era caótico. Y decimos, lo primero que se oyó en el abismo fue una palabra. En el principio, todo estaba desordenado, vacío y cubierto de tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Hay una diferencia entre la faz de los abismos y la faz de las aguas. Si no, la Biblia no lo marcaría. Hay una diferencia. Estaba la faz del abismo, estaba en desorden, en oscuridad, en tiniebla, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y uno pudiese establecer que si el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, era el tiempo y el momento entonces en el que Él podría haber ordenado el caos. Y Él podría haber dado orden a todo lo que estaba desordenado, podría haber evitado que algunas cosas aconteciesen, pero dice que Él se movía sobre la faz de las aguas, no estaba sobre la faz de los abismos. Pero entonces llegó una palabra de autoridad. El Padre dijo, sea la luz. Y cuando dijo, sea la luz, el Verbo entró en acción y el Espíritu Santo ejecutó la palabra. Escucha lo que estoy diciendo. El Padre dijo, sea la luz. Y el Verbo, el Hijo de Dios, entró en acción. Y el Espíritu Santo, entonces, que estaba sobre la faz de las aguas, ejecutó. Te estoy diciendo esto porque en el principio Padre, Hijo y Espíritu Santo se encontraban juntos. Estaba el Padre declarando al Verbo y el Espíritu Santo respaldando el Verbo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la luz. Por eso Juan comienza diciendo que el Verbo se hizo carne y el Verbo era la luz de los hombres. Y ese es el comienzo. Ese es el comienzo de toda nuestra historia, desde que comenzamos, desde nuestros primeros padres, desde antes de la caída, desde que nacimos en el corazón de Dios y estábamos en su intención, porque nosotros somos seres eternos, venimos a manifestación en un tiempo de la tierra, pero nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo, estábamos en el corazón de Dios y somos eternos, salimos del corazón de Dios y nos manifestamos y volveremos a la eternidad con Dios, porque Él puso en el Espíritu del hombre eternidad. Dice la palabra de Dios que Él dijo, sea la luz. Y entonces todo lo que estaba desordenado, todo lo que estaba bajo tinieblas, todo lo que estaba oscuro y vacío, comenzó a llenarse. ¿Sabes? Las personas dicen que en realidad el vacío como tal no existe. La ciencia. Que el vacío como tal no existe. Sino que siempre hay energía. Algo está cubriendo esos espacios. A la apariencia parece vacío.
Por eso es que dice Dios que Él llama lo necio, llama lo vil, llama lo despreciado, llama lo que no tiene apariencia de llenura, llama lo que no tiene rasgos de excelencia, llama lo que no es. Y tú lo vas a ver y vas a decir, ese no puede, ese no debería, pero Dios dice, es que ese es. Ese es profeta, ese es pastor, ese es evangelista, ese es salmista para las naciones, ese es un predicador, ese es una predicadora, ese es el que llama las cosas que no son, porque yo estoy con él, ese es el que hace prosperar todas las cosas, el que camina y a su sombra se sanan los enfermos. Si no importa de dónde sales, no importa cómo eres, no importa tu apariencia o tu inteligencia, porque él no lo necesita. Aquel que dijo y se unió Padre, Hijo y Espíritu Santo para decir sea la luz, es el mismo que se unió Padre, Hijo y Espíritu Santo y dijo sea profeta, sea luz de las naciones, sea llamado Hijo de Dios, sea llamado heredero y coheredero con Cristo. Es el que llamó y dijo, serás salmista, serás evangelista, serás un adorador que esté de rodillas, tal vez en el anonimato, pero tus canciones te llevarán a muchos. Y muchos doblarán sus rodillas a ti, ante mí. ¿Y sabes por qué? Porque así Dios lo quiso. Acá no estaba el hombre para alabar a Dios y glorificarle, pero ahí estaba, en los secretos, en la oscuridad, ahí en medio estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo diciendo, sea la luz. Sea la luz. Y dice que la luz fue. Y vio Dios que eso era bueno. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y si tú puedes entender todo lo que Dios hace es bueno, tú entiendes que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Porque todo lo que Él hace es bueno. Cuando el enemigo se levanta, ¿sabes qué? Tú dices, se levantó, esto parece malo, esta situación es difícil, y tú te entiendes y dices, pero todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y pasas por un proceso de enfermedad y tú dices, el diablo se levantó. Y tú no has entendido que cuando mi Jesucristo resucitó, cuando Él se estableció a la diestra del Padre, le fue dado toda potestad. Y que todas las cosas fueron creadas. Que no hay principados, que no hay potestades, que no hay huestes que puedan estar sobre Jesús. Sino que ciertamente Él usa todo para el beneficio de sus santos. Entiéndase que aún el enemigo es un instrumento de Dios para formarme y para formarte, para darte la forma del Hijo de Dios, para sacar de ti ese diamante, para limpiar el oro de toda impureza. Pero tú te enojas y crees que estás haciendo guerra cuando es Dios que está utilizando un instrumento más del montón. Y le otorgas al enemigo un poder que no tiene. ¿Y sabes por qué sé que no lo tiene? Porque fue este diablo delante de Dios y le dijo, Job, ¿es por lo que tú le das que Él te ama? ¿Es por lo que tú le das? ¿Es porque tú le guardas? ¿Es porque has puesto cerco alrededor de Él y de su familia? Quítale todo a ver si sigue honrándote, si Él sigue amándote, si Él sigue en pos de ti. Quítale todo. La Biblia está para nuestra instrucción. Que el enemigo se puede levantar, que haya guerras que van a permanecer y que se van a levantar en tu contra, pues sí es así. Pues Dios dijo que no eliminaría a los extranjeros, que ellos debían eliminar cuando tomaran la tierra prometida. Ellos debían sacarlos. Dios les dio orden y le dijo, pero yo voy a dejar algunos. No van a ser ustedes. Si yo les di orden de que los sacaran y limpiaran la tierra, pero yo voy a dejar algunos para probar su corazón.
Me estoy imaginando a Pablo rogando y diciendo, quita de mí este aguijón, quita de mí este aguijón, quita de mí este aguijón. Y estoy escuchando a Dios diciéndole, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque muchas veces para tú poder ver la luz tienes que desplazar las tinieblas. Pero yo voy a decirte algo. ¿Tú sabes que hay luz? ¿Y sabes que hay tinieblas? Tú apagas la luz y todo se oscurece. Viene la luz y tú reconoces que hay luz. Porque justamente las tinieblas se han apartado. Y sabes, hace un tiempo Dios me ministraba esto, que hay gratitud en la obra tan gloriosa de Dios de haber traído la ley. Porque dice que por causa de la ley es que todos morimos. Pero yo voy a decirte que por causa de la ley es que hubo alguien que pudo pagar el precio. Y es que hubo alguien que pudo redimirnos. La ley estableció la necesidad de una sentencia, pero la ley estableció también la apertura a poder ser salvos. Era necesario un sacrificio para poder ser redimidos. La ley se anticipó y nos dio la posibilidad, el camino legal, no de suerte, no de casualidad, el camino legal que habilitó a mi Jesús para venir y tomar toda potestad, para tomar y recobrar el dominio que habíamos perdido. Porque ciertamente habíamos caído en mortandad, no cuando Moisés trajo las piedras de los 10 mandamientos, habíamos caído en mortandad desde el momento en que desobedecimos la voz de Dios. Desde el momento en que desobedecimos la voz de Dios, la semiente corrompida se introdujo en la mujer y dio a luz pecado, dio a luz la muerte. Lo primero que hizo Eva fue prestar oído. Lo primero que hizo Eva fue prestar oído. ¿Y sabes qué hizo después? Entró en comunión. Por eso es que es tan importante que tú prestes atención a la palabra de Dios. Por eso el enemigo siempre está buscando la manera de distraerte y traer pensamientos a tu mente de diferentes cosas que tú haces o que tienes que hacer en el momento de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque él necesita que tú no prestes atención. Porque cuando tú prestas atención a la palabra de Dios y tú empiezas a entonarte en la palabra de Dios, tú entras en comunión con Dios. Así Eva entró en comunión con el enemigo, entró en comunión con Satanás en el momento en que su oído se abrió para escuchar una voz que no era la de su creador. Es por eso que a la iglesia le gusta el tiempo de alabanza y de adoración. Y gloria a Dios que es así, porque es el momento en que amamos a nuestro Padre y nuestro Dios. Pero cuando llega el momento de la palabra, no tiene la madurez espiritual para reprender el sueño, para reprender la distracción. Y el corazón está en cualquier cosa menos que en la palabra que va a renovar el espíritu de tu entendimiento para que salgas de la deuda, para que seas sanado, para que seas libertado, para que el esposo y la esposa vuelvan a Cristo, para que los hijos salgan de la drogadicción. Esas palabras que tú tienes que recibir en ese momento, esas palabras que te van a edificar, esas palabras que van a hacer que tú resplandezcas en medio de las tinieblas, que tú puedas ir con el poder de Dios y decir en tu casa, sea la luz, y el Espíritu Santo comience a activar y empiece a ejecutar lo que Dios dijo. Pero como no la recibes porque estás distraído, no estás teniendo comunión, entonces llegas a casa vacío. Llegas a casa vacío. Vas al trabajo vacío. Y todo lo que está vacío ciertamente va a ser llenado.
Y si tú no te llenas de Dios, entonces algo te va a llenar. Porque tienes un diseño. La vasija de barro tiene un diseño, está preparada para contener. Y si no contiene, no tiene sentido su existencia. Así que innatamente necesita llenarse con algo. Lo necesita, es su diseño, es su esencia. Está en él, en la vasija, el ser llenado. Para darle sentido a su existencia. Así que si no lo llena Dios, lo va a llenar el mundo. Si no lo llena Dios, lo va a llenar el mundo. Si no te llena el Espíritu Santo, te va a llenar el espíritu del mundo. Te va a llenar el espíritu del anticristo. Y cosas que tú antes no cuestionabas de la Biblia, porque para ti eran certeras y eran verdad. De repente hoy comienzas a dudar y dices, ¿y por qué será así? Porque te estás llenando del espíritu del anticristo. Es que en el mundo no existe una posibilidad intermedia. O es el Espíritu Santo, o es el espíritu del mundo. Y acá estaba Dios en el principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estableciendo una palabra que no había oído de hombre, pero ¿sabes qué? Había un universo, habían elementos, había una realidad, había un abismo que iba a responder a esa palabra. El abismo estaba en una condición hasta que llegó la palabra de autoridad. Estaba en desorden hasta que llegó la palabra de autoridad. Hasta que el verbo entró en acción y el Espíritu Santo comenzó a ejecutar. Entonces el abismo dejó de ser un desorden. El abismo dejó de estar en oscuridad. El abismo dejó de estar sumido en las tinieblas, en el desorden, en el vacío, y comenzó a ser llenado. Se llenó de vida, porque lo que Dios trajo fue vida. Trajo luz, trajo vida. ¿Y sabes qué dijo? Dijo, el 80% de este planeta va a estar lleno de agua, porque este planeta solo sobrevive por medio del agua. Arriba habrá agua y abajo habrá agua. Estará rodeado de agua, porque es mi palabra lo que lo sostiene. Es el agua de mi palabra el que le da sustento. Es el agua de mi palabra el que lo mantiene con vida. Por eso el 80% de tu cuerpo es agua. Si entendiéramos el poder que hay en la palabra de Dios, no leeríamos esta palabra profética segura como si fuera simplemente un manual de estudio, sino que le diríamos a Dios, esta palabra que hoy está, hoy tiene que cortar. Esta palabra que hoy tú me das, hoy tiene que circuncidar. ¿Sabes cómo era el cuchillo de la circuncisión? Era un cuchillo de pedernal, era un cuchillo de piedra que cortaba el prepucio, eso que no era necesario, pero que mantenía el pacto de Dios vigente en ese hombre. Y por ende en toda su familia, en toda su descendencia. Un pacto firme. Y acá estaba la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no hace eco improductivo. Porque tú vas a un lugar amplio y tú puedes escuchar tal vez el eco de tu voz. Pero es un eco sin sentido. Es un eco sin sentido. Pero la palabra de Dios no hace eco sin sentido. Se reproduce y se multiplica, y donde llega sigue multiplicándose y trayendo vida, trayendo libertad, trayendo salud. Es por eso que Dios nos dijo, ustedes van a enseñarle a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y esto se va a seguir diciendo, y van a reconocer mi nombre, porque cuando vengan situaciones difíciles, el que no vio mis gloriosos prodigios en Egipto, sabrá dónde correr cuando haya hambre, sabrá dónde correr cuando haya plaga, sabrá dónde arrodillarse cuando haya escasez. Reconocerá mi nombre. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 19.
capítulo 19. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y él entregó el espíritu, y todos sabemos, porque él no podía ver muerte. Nadie quita mi vida, yo la entrego, yo la ofrezco. Y yo quiero que entiendas esto. Una palabra comenzó y dio inicio a todas las cosas, estableció el orden en el abismo. Una palabra activó la vida en todo el universo. Una palabra le dio sentido, significado y propósito a todo lo creado. Una palabra con autoridad. Una palabra del Padre, una acción del Hijo y una ejecución del Espíritu Santo. Comenzó con todo y aquí estaba Jesús diciendo en aquella cruz del Calvario, consumado es. Consumado es. Todo comenzó con una palabra y ¿sabes qué? Todo concluyó con una palabra. Consumado es. Porque consumado es, establece término, establece final, establece cumplimiento. Porque en Jesús todas sus promesas, dice todas las promesas, en Él son sí y amén. En Él son sí y amén. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el fin de todas las cosas. Dice Apocalipsis, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y soy el fin. Yo soy el primero y soy el último. Yo soy el amén. Aquí estaba Jesús diciendo, todo comenzó conmigo y todo termina conmigo. Y tan poderoso es esta palabra que hemos escuchado, hemos cantado y hemos dicho muchas veces, pero no analizamos su profundidad. Él dijo, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el primero, yo soy el último y yo soy el amén. Yo soy la promesa y yo soy su cumplimiento. Yo soy el autor y el consumador de la fe. Y cuando Él dijo, yo soy el alfa y yo soy la omega, y lo dice varias veces, yo soy el alfa y yo soy la omega, Él estaba diciendo algo. El alfa, primera letra del abecedario griego. El omega, última palabra del abecedario griego. ¿Sabes qué estaba diciendo? Es que no importa cuántas palabras haya. Yo soy. Yo soy. Yo soy. La palabra que yo di al principio, yo la cumplí, la consumé. Es por eso que Él, cuando Él te llama, Él no necesita que tú tengas, que tú hagas, solamente necesita que camines. ¿Sabes que cuando el pueblo de Israel le dijo, ustedes van a poseer la tierra? Dios no le dijo, ármense de palos, ármense de espadas, ármense de escudos. ¿Sabes qué le dijo? Ustedes caminen que van a poseer la tierra. Solamente lo único que tenían que hacer era caminar. Y cuando Jesús vino a la tierra dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo quiero decirte algo, el que dijo al principio sea la luz y le dio inicio a todas las cosas, el verbo de Dios, el que se hizo carne, la luz de los hombres, el ancla del alma de los hombres, sí, aquel, el Padre de las luces, Él dijo, sea la luz fue y llegó a la cruz del Calvario, murió y resucitó y estando a lo último de su tiempo antes de venir en victoria dijo, consumado es. Consumado es, no consumado fue, no consumado será, es consumado es una palabra que se perpetúa, ¿sabes? No importa cuál sea el abismo en el que tú estés, sino aquel que dijo sea la luz y aquel que dijo consumado es. Porque cuando tú entiendes esto, tú tienes paz. Cuando tú entiendes esto, la ansiedad no puede tomar poder de ti. El afán no te domina. ¿Y sabes por qué? Porque tú dices, oh, es que el que dijo que sería profeta es el que lo consumó en la cruz del Calvario. El que dijo que sería evangelista es el que lo consumó en la cruz del Calvario. Porque Él preparó todas las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las obras de antemano para que anduviésemos en ellas.
Y ¿sabes? A mí me llamaba la atención porque yo digo, las obras de antemano, la raíz de la palabra de obras radica en obediencia. Por eso es que yo te digo, tú puedes tener fe como un grano de mostaza, pero si no tienes un corazón obediente, tú no vas a lograr nada. Porque no estás caminando en las obras que Él preparó de antemano. Y tal vez Él ya dijo, sé salmista. Y tú dices, yo no lo veo, porque no estás caminando en las obras que Él preparó de antemano. Porque las obras que preparó de antemano Él las hizo concluir cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. En el principio dijo, sea. Y al final dijo, es. En el principio Él dijo, sea. Y al final Él dijo, es. Y hay muchas cosas en tu vida que Él ya dijo seas, pero como tú no estás escuchando la palabra de Dios, como tú no estás disponiendo el corazón, como te estás obstinando en caminar en un camino que no es el que Él trazó, entonces no es. Pero ciertamente Él pagó el precio para que tú puedas caminar en el consumado es. Yo voy a decirte algo, ¿sabes? A los que le gustan las plantas y le gusta sembrar, saben muy bien que si la tierra no está preparada o las condiciones climáticas no son las adecuadas, la semilla no va a brotar. La semilla no va a brotar. Pasará el tiempo y tú seguirás esperando. Pero tú sabes que no va a brotar porque las condiciones geográficas, climáticas de esa semilla no son adecuadas para que brote. Y tú me dices, ¿qué tiene que ver esto? Pues la palabra que fue dada al principio, que es la semilla, cuando dijo sea, tal vez estalla. Pero tú estás en una posición donde no están dándose las condiciones. ¿Qué estoy queriendo decirte con esto? Tal vez tú eres profeta, tal vez tú eres evangelista, tal vez tú eres salmista y tal vez tú tienes el llamado y Dios te ha dado el ministerio y no estás viendo que crezca porque estás en una condición geográfica, en un lugar geográfico, en un lugar donde Dios no te plantó, en un lugar donde tú como semilla no vas a crecer, no te vas a dar a luz, no te vas a manifestar. Y no se trata de la semilla tiene el poder y el potencial para hacer lo que fue llamada a ser. Se trata del lugar donde tú la sembraste. Y pasarán los años y los años. Por eso tú tienes gente en iglesias que hace años y años y años. Y le profetizaron cuando tenía los 15. Y sigue años y años y años. ¿Y sabes por qué? Porque está en una posición, en un lugar geográfico que no es el que debería. Es que no se trata en cualquier lugar. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Allí yo te voy a dar tierra. Ahí te voy a dar herencia. No era en cualquier lugar. No era en cualquier lugar. ¿Acaso Dios no podía seguir alimentando con el cuervo al profeta? Pero lo hizo moverse. Hizo que que el arroyo se secara para que él se moviera. Porque el siguiente nivel no estaba donde él estaba en ese momento. Él tenía que ir a la viuda de Sarepta. Él tenía que moverse. Jesús pudo haberse quedado en aquel lugar donde dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Pero él se tuvo que mover. Él se movió porque había un llamado y había un propósito que no podía quedar circunscripto a las condiciones en las que estaba. Él era una semilla y la semilla tenía que sembrarse para poder dar a luz salvación. Y yo voy a decirte algo. A veces la semilla, el sea la luz en nuestras vidas ya fue. Pero no estamos en el consumado es donde deberíamos estar. Porque estamos en lugares, estamos cargando con lots
Estamos cargando con cosas del pasado. Estamos mirando hacia atrás y decimos, yo no quiero estar en este lugar. A mí se me hizo una promesa, pero la promesa consta de que tú camines el camino que Él trazó para ti. Que camines en Jesús, que camines en Jesús, en los planes de Jesús, en los propósitos de Jesús, en las formas de Jesús. Aunque te duela. Que aprendas a hacer sacrificio. Que aprendas a hacer sacrificio. Escucha, no es solo traer el sacrificio. Que aprendas a hacer sacrificio. Porque si algo nos enseñó Jesús es hacer sacrificio. A yo presentarme como sacrificio. A yo presentarme como sacrificio. A yo buscar en mí la leña que se tiene que quemar para que comience a arder y ofrecer un incienso agradable delante de Dios. Él es el alfa, Él es el omega. Todas las palabras que se han dicho de tu vida, que tienen realmente firmeza, que comienzan con el sea y que terminan con el consumado es. Todas esas palabras están en Cristo para tu bendición. Y todas las que están fuera, que no son las que Dios puso en ti, no tendrías ni que haberlas escuchado, no tendrías que haber tenido comunión con el que las dijo, tendrías que haber cortado del principio y haber dicho, Él es mi alfa y Él es mi omega. Tú me puedes maldecir, pero escucha bien, Él es mi alfa y Él es mi omega. Tú puedes decir que no voy a lograr nada, pero oye bien, Él es mi alfa y Él es mi omega, y todo lo que Él dijo de mí se cumplirá. Él dijo sea y también dijo consumado es. En este tiempo, en estas condiciones, no importa el abismo, no importa la condición de tinieblas, no importa cuántos se levanten, el que dijo sea, también vio, el que dijo sea, también lo consumó. Él no te está llamando a algo que Él ya no hizo, Él te está llamando a que camines en obediencia. No necesita que tú tengas la fe gigante, necesita un grano de mostaza y caminar en obediencia para que tú veas la gloria de Dios. ¿Sabes? Escuchaba a un ministro y él decía, hay una diferencia entre caminar en fe y caminar en gloria. Y a mí esto como que me tambaleó. ¿Sabes por qué? Él dijo, cuando tú caminas con fe, Dios te está viendo hacer cosas con lo que Él te dio. Cuando tú caminas con fe, Dios te está mirando hacer las cosas que Él te mandó con lo que Él te dio. Pero cuando tú caminas en la gloria es diferente. Tú estás viendo lo que Él está haciendo con el poder que Él tiene. Y es ahí donde ocurren, dicen los prodigios, es allí donde ocurren las señales, es allí donde ocurren, porque tú no lo puedes hacer, tú no puedes crear órganos, pero cuando la gloria desciende, crea órganos. Cuando la gloria desciende, los muertos son resucitados. Cuando la gloria desciende, el infierno tiembla. Cuando la gloria desciende, tú no tienes que hablar para que todo el mundo sea lleno del Espíritu Santo, porque es Él haciendo lo que quiere hacer en el tiempo que lo quiere hacer y la forma que lo quiere hacer. Tú solamente te dedicas a admirar y glorificar lo que Él está haciendo, porque no depende en absoluto de ti. ¿Y sabes? Ahí estaba Pedro caminando y su sombra sanaba a los enfermos. Pedro no caminaba en fe, Pedro caminaba en la gloria de Dios. Él caminaba en la gloria de Dios. Él no necesitaba tocar, él solamente pasaba y la sombra de Pedro sanaba los enfermos. Era la gloria de Dios, era la gloria, él caminaba en la gloria de Dios. Jesús, cuando vinieron a buscarlo, dijo, yo soy, y todos se cayeron. ¿Sabes por qué? Porque Él caminaba en la gloria de Dios. Esa es la gloria a la que hemos sido llamados. ¿Y sabes por qué? Porque si de la gloria caímos y Jesucristo vino y nos devolvió su semejanza, es para que camináramos en ese nivel de gloria. Hubo un tiempo donde tú necesitabas fe para caminar. Pero Dios nos está llamando a ya no solamente esperar el caminar por fe, sino caminar en la gloria
de Dios, porque la gloria de Dios nos va a llevar a niveles mayores. Por eso Él dice, Él no dijo de fe en fe, de fe en fe. Su palabra que dice de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y nos hemos acostumbrado a decir de fe por fe. Y sí, la Biblia dice, no caminamos por vista, sino por fe. La fe en que Él nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y sí, va a haber avivamiento. Y sí, va a haber mover de Dios. Sí. Llegan los tiempos en que la gloria de Dios se va a manifestar, pero tú tienes que tomar la decisión de decir, la fe como el grano de mostaza, la obediencia al punto máximo, y comenzamos a caminar de gloria en gloria, de gloria en gloria, porque sabes, es verdad, muchos decimos, no, ellos vienen por los panes y los peces. No, ellos venían por la gloria de Dios, que en el desierto, no en el mar, en el desierto, Él multiplicaba los panes y los peces. Era en el desierto que Él lo hacía, donde no había arroyos cerca. Era donde no había condiciones que Él lo hacía. De gloria en gloria. La gloria de Dios es imposible que no llame la atención de un mundano. La gloria de Dios es imposible que no quebrante corazones endurecidos. La gloria de Dios es imposible que no abra puertas de bronce, que no rompa cadenas. La gloria de Dios es la gloria de Dios, la que no permitió que entraran los sacerdotes a ministrar en el tabernáculo ni en el templo, porque la gloria lo había llenado todo. Si había un vacío en el principio y dijo Dios sea, el templo estaba vacío hasta que Dios llenó el templo de su gloria. Y dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que estos templos del Espíritu Santo de Dios han sido llamados a ser llenos de su gloria. Y ese es nuestro deseo. Esa gloria de Dios viene en la comunión con Dios. Esa gloria de Dios viene en la comunión con Dios. Porque en la comunión con Dios tú desafías las estructuras del mundo. Porque le crees al que hace todas las cosas. Es la gloria de Dios. Y si no empezamos a caminar en la gloria de Dios, estaremos como en los tiempos de Elí. No había visión. No había palabra. ¿Sabes qué dice la Biblia? No había palabra. No había palabra de Dios. Pero hay palabra de Dios hoy en la tierra. Hay palabra de Dios en la tierra para traer su gloria, para hacer de cada uno de nosotros templos. No templos vacíos, no templos a media, templos llenos de la gloria de Dios. Tan llenos que el enemigo no podrá sembrar semilla. Tan llenos que la distracción no será parte de tu vida, tan lleno de la gloria de Dios, que tú podrás ver a distancia lo que Dios tiene preparado y correr a ello, tan llenos de la gloria de Dios, que los enfermos serán sanos, tan llenos de la gloria de Dios, que tu palabra se vendrá a cumplimiento, porque Dios está contigo, tan llenos de la gloria de Dios, que el aceite del cielo, el aceite del cielo, la abundancia de su gracia, desbordarán en ti. Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio, Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Él es el que dio la promesa y Él es el que la va a cumplir. No te trató nunca de ti ni se trata de mí. ¿Sabes de qué se trata? Se trata del alfa y se trata de la omega. No importan los pensamientos, no importan las tribulaciones que vengan. Aquel que es el alfa, el que dijo sea, es el que hoy dice es y es el omega de tu vida.
Y si tú puedes caminar en ello, entonces tú vas a caminar en cada una de las promesas que Dios estableció sobre tu vida. Dijo que serías próspero, tú serás próspero. Tú puedes leerlo ahí en Deuteronomio. Tú serás bendito en tu entrada y serás bendito en tu salida. Donde tú vayas serás de bendición. Donde tú vayas habrá sanidades. Donde tú vayas habrá milagros. Donde tú vayas habrá arrepentimiento. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres portador. No tienes la apariencia. Tú no estás cubierto como en el antiguo pacto. Tú tienes la sustancia. Tú tienes la esencia. Cristo en mí. Cristo en mí. La esperanza de gloria. Cristo en mí. La esperanza de gloria. Somos el templo del Espíritu Santo. Cargamos la sustancia de Jesucristo. Nosotros caminamos y Cristo camina. Nosotros nos detenemos y Cristo se detiene. ¿Sabes por qué? Porque está en nosotros. Nos ha dado una palabra para ir y nos ha comisionado para hacer su voluntad. La imagen de la sustancia de Dios era Cristo. Y hoy es Cristo en nosotros. Ese es el nivel en el que el cristiano camina, no para distinguirse, no para tener un concepto de sí mismo diferente del que debe tener, no, sino para que la gloria se la lleve aquel que dijo sea y aquel que dijo consumado es. Y hay muchas cosas a lo largo de tu vida y a lo largo del tiempo de tu vida y de trayectoria en esta vida, de esta tierra que ha ocurrido en tu vida. Y tú has creído que hay cosas que ya no van a poder ser cambiadas, que han marcado el final de tus tiempos. Y tú te estás olvidando que el momento en que tú dijiste, Jesús, tú eres mi alfa y tú eres mi omega. Tú pusiste en sus manos toda tu vida. Y entonces Él, el camino, la verdad y la vida, traerá cumplimiento todas aquellas promesas. Traerá cumplimiento, traerá manifestación aquello que Él ya consumó. Traerá manifestación aquello que Él ya consumó. Él consumó tu sanidad, Él consumó tu prosperidad, Él consumó tu victoria, Él consumó tu ministerio. En Él fueron todas las cosas consumadas. Él lo logró, Él lo hizo. Y esa es nuestra esperanza. Padre eterno, Rey de gloria, te alabamos y te glorificamos. Oh, solo tú eres Dios. Vendimos, Padre, delante de tu presencia con corazones contritos y humillados. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Oh Espíritu Santo, esta palabra que tú has puesto en mi boca, esta palabra que ministra mi vida, esta palabra que me cambia, que me exhorta, que me redarguye, esta palabra, Padre glorioso, traiga frutos, frutos donde sea oída, frutos que glorifiquen tu nombre, cambios en la vida. Oh Espíritu Santo, de cada persona que está buscando la libertad en tu palabra, porque tú dijiste, mi palabra es verdad y la verdad os hará libres. Oh Jehová de los ejércitos, nada somos y nada podemos sin ti, pero eres tú el que todo lo puede en nosotros. Aleluya. Oh, esperamos en ti, confiamos en ti y pedimos que esta palabra sea respaldada, oh Espíritu Santo, por tu poder a todos los rincones donde llegue, Jehová de los ejércitos, para gloria y para honra de tu nombre, porque solamente somos vasos insignificantes de barro, pero el que lo llena todo en todo eres tú, oh Jehová. En el nombre de Jesús, amén y amén.